Este video es la segunda parte del video 452, donde elegí 12 preguntas que me hacen con muchísima frecuencia, que las escogí específicamente porque se repiten demasiado y porque son de las que generan más dificultades para responderlas. En el video 452 llegué hasta la número 5. Te invito a mirar ese video de nuevo porque hay preguntas interesantísimas. Por ejemplo, una de ellas es: ¿a cada socio se le asignó un salario? Hay que hacerle retención de parafiscales o pago de parafiscales. ¿Cuál es el tratamiento contable y tributario en el caso de que a los socios se le paguen dividendos? Y así preguntas interesantísimas. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, te quiero invitar a suscribirte a este canal, a dejar tus comentarios, a hacerle clic a la campanilla, porque eso me permite generar nuevos contenidos para cumplir con la misión que nos hemos propuesto: ayudarte a convertir tus negocios en una gran empresa que genere más ventas, más ganancias y más riqueza. Listo, pasemos a la pregunta número 6. Dice: me parece bien lo que usted propone. Sobre si hubiéramos llegado a un acuerdo, no tendríamos los problemas que estamos teniendo. La pregunta es si este contrato es mejor hacerlo en una notaría o si lo podemos formalizar nosotros como un acuerdo privado para no gastar más dinero en la parte legal. Aún debemos los honorarios de la constitución de la sociedad. Bueno, muy honesta la pregunta. Realmente sí hay que invertir en la parte legal, no solo para constituir la sociedad mercantil, sino también para formalizar ese acuerdo privado de socios y también para registrar la propiedad intelectual, la marca, por ejemplo. Así que sí yo recomiendo primero constituir legalmente la sociedad para darle figura legal, existencia legal, crear una figura jurídica que va a poder hacer negocios de manera independiente a los socios. Una figura legal que puede comprar, vender, arrendar, contratar, hacer negocios separadamente del patrimonio personal que tenga cada uno de los socios. Eso es fundamental. En ese protocolo o en ese pacto social o escritura de constitución, se les llama diferente en cada uno de nuestros países, se establece quién es el representante legal, qué potestades tiene ese representante legal, y también se establece la forma en que se distribuyeron las acciones entre cada uno de los socios. Bien, el pacto social, entonces, ¿qué es lo que incluye? Bueno, debe incluir lo que no se pudo incluir en el pacto social porque está regulado por el derecho mercantil. Ahí se especifican muchísimas otras cosas, la letra menuda. ¿Qué pasa si un socio se quiere retirar? ¿Qué pasa si hay pérdidas? ¿Qué pasa si un socio quiere capitalizar las utilidades que recibe? ¿Qué pasa si los socios ya tienen hijos mayores y quieren trabajar en la empresa? ¿Cómo se valoran las acciones si un socio se quiere retirar y quiere que alguno de los socios actuales adquieran esas acciones? Sí, definitivamente. Este pacto social es obligatorio y no está escrito en piedra. Y es uno de los errores que más se posponen, no es que se cometen, es que se posponen, es decir, se dejan para más adelante. Y es algo que yo recomiendo desde el primer día, es algo que en todas las conversaciones que se han ido teniendo, donde nos fuimos poniendo de acuerdo sobre cómo se va a manejar la sociedad, eso cuando estamos comenzando una empresa con socios, o durante los años que ya llevamos, hay muchos acuerdos verbales, costumbres, decisiones que se han ido incorporando, pero de manera verbal, entonces se llevan a un pacto social escrito que es firmado por los socios, por todos los socios. Y sí, definitivamente, mi recomendación es hacerlo eso ante un abogado, ante un notario, según cómo se regule esto en tu país. El abogado lo que va a hacer es ser testigo de este contrato y va a autenticar las firmas, de tal manera que le da un mayor valor legal al contrato. Al autenticar las firmas, todos los socios están formalizando el acuerdo, aceptando los acuerdos, y en ese momento pues se especifica claramente que es un acuerdo que se va a revisar periódicamente. De hecho, yo recomiendo
que se revise mínimo cada 5 años o cada vez que alguna cláusula tenga que modificarse o adaptarse a las nuevas circunstancias de la empresa. Eso es lo que recomiendo con respecto a esta consulta, si se debe o no se debe llevar de una manera más formal, legalizada ante un abogado o un notario, el pacto social, el acuerdo privado de socios. Ok, vamos a pasar a la pregunta número 5. Una pregunta para saber cuál es su opinión profesional. Vamos a montar un negocio de comida. Son varios socios, 2 son capitalistas y yo soy un socio industrial porque soy el cocinero y tengo el conocimiento de todo el negocio. ¿Cómo serían las ganancias en este caso? Bueno, en el video anterior les recomendé utilizar la herramienta que ofrecemos dentro del curso Socios de Negocios, bueno, específicamente el curso Distribución de Utilidades y Participación Accionaria, es un curso que está dentro de Meridian Academy, que permite tabular los diferentes tipos de aportes que hacen los socios, darle valor a cada uno de los aportes que hacen los socios, sumar la totalidad de los aportes y luego se suman los aportes de cada socio, se dividen entre total y eso nos permite calcular de manera mucho más objetiva el porcentaje de participación accionaria que tienen los socios. Uno va a aportar el 40%, otro va a aportar el 60%, o hay 3 socios y cada uno aporta una tercera parte, pero ahí está especificado el compromiso que cada uno de los socios está adquiriendo con la empresa. Incluso los socios que aportan trabajo, ahí se determina aporten trabajo y se va a decir cuánto es el salario mensual que él va a recibir y durante cuántos meses no va a retirar ese salario para que quede como pago a las acciones. Esa herramienta está dentro de Meridian Academy. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte ahora mismo para que tengas acceso por medio de la mensualidad, de la membresía mensual, a este curso y a muchísimos cursos igual, la verdad es que todos son igualmente importantes porque todos tienen que ver con las 4 grandes áreas que tiene toda empresa. Así que te invito a formar parte de Meridian. Aquí en la descripción te voy a dejar el link para que lo hagas y puedas aprovechar todos los contenidos que estamos ofreciendo. Bueno, después de este paréntesis le quiero responder a la persona que hizo esta pregunta. En este caso, cuando se hizo el convenio de aportes de capital, él pudo haber considerado o que se le reconociera dentro del porcentaje de las acciones un valor aportado por su conocimiento especializado o que se le pagara un salario de acuerdo con las competencias y las capacidades que él tiene. Si ya se formalizó el acuerdo de participación accionaria, entonces las utilidades se van a repartir con base en esa participación accionaria. El socio capitalista que aportó el 50% va a recibir el 50% de las utilidades y el otro socio que va a aportar trabajo va a recibir el 50% de las utilidades, porque las utilidades se reparten en función de la participación accionaria. Si ya han pasado muchísimos años y tienes una empresa con socios y sientes que no es justa la forma en que se están distribuyendo las utilidades porque estás trabajando en la empresa, entonces nada está escrito en piedra. Ustedes se pueden reunir y replantear la distribución accionaria, pero tienen que hacerlo legalmente, mediante una modificación al pacto social, en donde van a revalorar los aportes de cada socio y comenzar de nuevo a partir de ahora, con base en la nueva participación accionaria, en la nueva distribución accionaria, entonces van a distribuir las utilidades hacia adelante. Ahora, si esta persona, el que hace la pregunta, va a seguir trabajando en la empresa, él puede también negociar un salario diferenciado porque por una parte es el que gerencia la empresa, pero por otro lado tiene el conocimiento del producto. Y si algunos productos son muy especializados y gracias a él es que tenemos acceso a ellos, pues posiblemente eso le dé a él músculo para negociar una ventaja que se va a representar en una mejoría de los salarios o de las regalías que él va a recibir mensualmente, que son independientes a las utilidades de la empresa. Ok, vamos a pasar a la pregunta siguiente. La pregunta número 8 dice: saludos desde USA, desde Estados Unidos. Mi nombre es Rubén. Hace años mi esposa pesaba 250 libras.
y probamos con fajas y productos naturales y nada, hasta que comenzamos a usar y comer y tomar bebidas naturales. Aproximadamente a los 6 meses bajó a menos de 150 libras. Ahora yo quiero comercializar ese producto, pero es necesario un socio o varios socios. ¿Cómo podríamos asociar a otras personas sin revelarle la fórmula y los ingredientes antes de formar una sociedad de antemano? Bueno, cuando hablamos de participación accionaria y de aportes de socios, hay un aporte, una figura de aporte que se llama propiedad intelectual, know-how, conocimiento especializado. En este caso, mi propuesta para él sería ir a la oficina de registro de la propiedad intelectual, en donde vamos a registrar un conocimiento especializado, una receta, una fórmula, un producto, los ingredientes y la forma de prepararlo, lo vamos a patentar, lo vamos a registrar. En este caso, esta persona y su esposa van a patentar eso a nombre personal. Y una vez con la patente, es decir, con la propiedad intelectual protegida, entonces ya ellos podrían perfectamente ir donde uno o dos socios a ofrecerles participar en la empresa a cambio de un capital, en donde esta pareja va a poder pedir un 20, un 30, un 60% del valor que ellos consideren que vale su fórmula con respecto al aporte de capital y negociar. Y ahí sí podrían adelantar en algo el conocimiento, por supuesto, dar las pruebas respectivas del producto, los testimonios que atestiguan que ese producto tiene esos resultados y sin temor a que se les robe la receta porque ellos ya tienen o la fórmula o los ingredientes porque ya los tienen patentados. ¿Qué porcentaje o qué valor le van a dar ellos dentro de la negociación? Eso es totalmente caprichoso muchas veces. Y los socios capitalistas son los que también, con el poder económico que van a tener, van a negociar. Posiblemente lleguen a un 50 y 50, posiblemente un 80 o un 20, eso ya no está tipificado legalmente. Eso es una cuestión de negociación entre socios. Pero la pregunta al fondo, ¿cuál es? ¿Cómo protejo ese conocimiento para poderlo revelar a mis socios potenciales? Porque ellos van a querer invertir sobre algo sustancial, sobre algo que esté protegido. Bueno, protegiendo intelectualmente el conocimiento primero. Pregunta número 9. Una pregunta. Mi esposo y yo estamos a punto de asociarnos con un señor que tiene un local, tiene la idea, la maquinaria y además pondrá la materia prima. Quiere decir que es el socio capitalista porque él no sabe cómo ejecutar la idea. Mi esposo sabe ejecutarla y sería el mismo quien la prepare y yo sé de administración, marketing, diseño y nuevas ideas. Todos aportaríamos. En tal caso, los porcentajes de ganancia serían iguales. Es muy usual que las personas piensen que partes iguales es lo más justo. También es muy usual que un socio que aporta trabajo, conocimiento especializado, valore tanto ese conocimiento especializado que ha ido adquiriendo a través del tiempo, que considere que merece la mitad de las acciones de una empresa. Este es un asunto que depende mucho del poder de negociación y del nivel de especialización que realmente esta persona pueda demostrar. Porque si te pones a pensar que este socio tiene el capital, tiene el local, tiene la capacidad para comprar la maquinaria, para comprar la materia prima y demás, lo que necesita es un experto que sepa hacerlo. Y en el mercado puede contratar expertos mediante un salario para que gerencien esa empresa. Ahora, por supuesto, esa persona inversionista, capitalista, podría pensar, bueno, es mejor tener un socio involucrado en la empresa que tener un particular. Pues sí, es cierto y tal vez esa sea la fortaleza de esta pareja. Sin embargo, ellos deben considerar que el aporte que ellos hagan en trabajo se puede cuantificar en primer lugar estableciendo el valor del salario que ellos van a devengar mensualmente de acuerdo con sus capacidades y su experiencia y que esos aportes como son en salario no se van a poder retirar los salarios.
De tal manera que si ellos van a dejar esos salarios durante 12 meses cada uno, eso se va a sumar y va a formar parte del compromiso de una deuda que ellos tienen con la empresa para comprar una participación accionaria. Si es así y si están claros ustedes, si están en este caso, que no van a retirar esos salarios porque son un aporte, entonces ahí pueden sumar los salarios. Estamos aportando un salario de $3,000 mensuales, estamos aportando $36,000. Si el otro socio está aportando $36,000, entonces vamos a partes iguales. Pero si el capital total es de $100,000, nosotros estamos aportando $36,000 y no vamos a poder retirar ese salario durante 12 meses. ¿Por qué razón? Porque estoy comprando las acciones con esos salarios, con trabajo. Si me pagan un salario mensual o si yo necesito vivir de un salario mensual y además quiero el 36% de las ganancias o de la participación accionaria, me están pagando dos veces. El socio capitalista va a decir, entonces, ¿con qué me está pagando las acciones que quiere, que está comprando? Le dices, bueno, las estoy pagando con mis conocimientos especializados, pero él te va a decir, bueno, pero para eso es que le estoy dando las acciones. Así que es una negociación en la que hay que ser muy serios y muy razonables. Ahora, por supuesto, esto es mejor conversarlo antes de arrancar una empresa con socios, porque luego si no se conversa, esto va a generar muchísimos problemas, porque el socio capitalista piensa, cree, asume que el otro socio operativo no va a cobrar salario. Y cuando el primer mes pasa y el socio operativo cobra el salario, dice, bueno, pero entonces ¿cómo me va a pagar las acciones? Se generó un conflicto terrible. Por eso este es uno de los grandes temas. Si ya tienes una empresa con socios en estos momentos y se están generando dificultades de este tipo, hay que detenerse y tomar decisiones para que de aquí en adelante la vida de la empresa fluya, porque aunque hoy no estén ustedes teniendo problemas, pueden tenerlos en el futuro, tarde o temprano. Entonces son temas que si no se han conversado, deben conversarlos hoy. Vamos a pasar a la pregunta siguiente. Pregunta número 10. Recién voy a abrir una empresa con un amigo. Los dos somos socios accionistas con igual de aportaciones. ¿Podemos ir al 50% en las ganancias y pagarnos lo mismo como empleados de nuestro negocio? ¿O solo debemos distribuir utilidades sin salario para cada uno? ¿Cómo van a ser nuestros sueldos si los dos vamos 50 y 50 o las ganancias son aparte? Bueno, aquí se me enredaron un poco con la pregunta. En primer lugar, estos dos socios ya están en partes iguales con respecto a lo que es la participación accionaria. Eso está totalmente claro. Ellos van a recibir el 50% de las utilidades cuando ya la empresa empiece a generar ganancias. Ahora, con respecto al salario, el salario es totalmente aparte de las utilidades. Cada uno debe establecer un salario con base en el puesto, en el rol, en las funciones, en el tiempo invertido, un salario de mercado, y se les va a pagar mensualmente como trabajadores de la empresa, como funcionarios de la empresa, sea mediante un salario o como se da en algunas empresas mediante la figura de honorarios profesionales, de servicios profesionales. Y ese salario o esos honorarios se van a mantener en el tanto en que ellos sigan siendo funcionarios de la empresa. Cuando dejen de serlo, no lo reciben. Si uno deja de trabajar, ya no recibe más ese dinero por salario o por honorarios y se le sigue pagando al que siga adelante con la empresa. Entonces sí, son dos cosas completamente separadas. Yo no recomiendo que los socios vivan solamente de utilidades. Primero, porque se vuelve injusto a través del tiempo. Segundo, porque obliga a la empresa a pagar utilidades, aunque la empresa no está generando utilidades. Lo más sano siempre es que los socios que trabajan en la empresa tengan un salario fijo mensual y las utilidades se empiecen a repartir hasta que la empresa está generando utilidades. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa no tiene dinero ni siquiera para pagar utilidades? En este caso, lo que se hace es que los socios
no retiran las utilidades y se capitalizan mediante aportes de socios. Y cada cierto tiempo, tal vez al final del cierre fiscal, se decide si se convierten en capital social. Es decir, si se hace un incremento al capital social para que no exista esa deuda por salarios no pagados a los socios. Así es como les recomiendo que procedan a quienes están pasando por una situación o que tengan una figura muy parecida. No se paguen solo por utilidades. Las utilidades se declaran una vez al año en una asamblea de socios y son completamente independientes del salario que sí deben recibir los socios que trabajan en la empresa y que tienen que ser establecidos con base en salarios de mercado. Vamos a pasar a la pregunta siguiente y ya casi terminamos. Pregunta número 11. ¿Uno puede pagar a socios que solo aportan dinero en la empresa como se paga un porcentaje de intereses en los bancos, en los depósitos a plazo? Bueno, no, excepto en algunas figuras de sociedades mercantiles a las que se les llaman socios preferentes. Preferentes porque ellos aportan un capital, no tienen participación en la toma de decisiones y se les asegura un rendimiento anual que se paga mediante la figura de dividendos con retención en la fuente a favor del gobierno. Es decir, se paga como dividendos y no se paga como intereses. Eso es una figura de socios preferidos o socios preferentes. Los otros socios, curiosamente, se les llama socios comunes o socios accionistas ordinarios. Son los socios que van a recibir utilidades hasta que se declaren las utilidades una vez al año en la asamblea de accionistas. Entonces a los socios no se les paga una tasa de interés mensual o anual con base en el capital aportado. Si tienen capital aportado, se les pagan dividendos de manera proporcional a la participación accionaria que tengan. Hay socios que van a recibir el 2% de retorno sobre la inversión o el 24% anual. En algunas empresas podría ser hasta el 36% anual, el 5% anual, depende de qué, no de la tasa de interés del mercado, depende de las utilidades que la empresa está en capacidad de pagarle a los socios. ¿A qué socios sí se les puede pagar una tasa de interés mensual? A los que le prestan dinero a la empresa, en donde es un pasivo, es una deuda que tiene una fecha de plazo para pagarla, donde hay un pagaré, una letra de cambio que establece una forma de pago y una tasa de interés. Pero eso es completamente aparte del capital aportado que tienen estos socios. Listo, vamos a la pregunta número 12, la más ofrecida, la más comentada, la más deseada. El empresario que tiene mucha plata, que le va muy bien, que nunca ha tenido socios y que hoy está considerando la posibilidad de tener un socio en su empresa. Dice, ¿para qué necesito un socio si mis negocios han venido funcionando muy bien? Tengo más de 25 años de llevar la empresa adelante solo, pero ahora el único problema que tengo es que no he logrado hacer algo que usted aconseja, darle vida propia a la empresa. En realidad no me queda claro a qué se refiere, pero en algún momento usted decía que tener socios es una de las formas de poder irme retirando de mi negocio. Esta es una pregunta muy interesante porque, en primer lugar, muchos de mis clientes de consultoría nunca harían una empresa con socios. Y sin embargo, en el curso Socios de Negocios que tenemos dentro de Meridian Academy, que por cierto, si no estás inscrito, te recomiendo que lo hagas porque hay muchísimos contenidos supremamente valiosos para cumplir con mi compromiso y el de mi equipo de ayudarte a construir una gran empresa. Dentro de Meridian tenemos el curso Socios de Negocios y ahí yo hablo claramente, enfáticamente, que tener socios no es malo, que lo que es malo es elegir mal a los socios. Y también comento que durante todos estos años he podido ver empresas que han sido espectacularmente grandes, han crecido de manera fenomenal gracias a que los socios sí pudieron entenderse, sí pudieron llevarse bien. Es decir, tengo muchísimos casos de empresas con socios y empresas familiares donde también la familia socia
que han sido grandes, inmensamente grandes, gracias a la unión solidaria y con una comunicación clara, formal, apropiada para llevar una empresa en marcha independiente de la vida personal y de los intereses personales de cada uno de los miembros de esta empresa. Lamentablemente también he tenido casos de empresas con socios que han ido al fracaso, de empresas donde los hijos heredaron las empresas, las acciones de sus papás y llevaron al fracaso la empresa. He visto hijos que han hecho la empresa 3, 5 veces más grande que las de sus papás. Así que ahí tengo casos de éxito y casos de fracaso. En esta situación la consulta es hecha por alguien que nunca ha tenido socios, nunca los necesitó, nunca los consideró como una opción. Y el único problema que él dice que tiene es que él tal vez se siente esclavizado del negocio. Tiene 25 años de estar con la empresa, no dice la edad que tiene y siente que quiere empezarse a retirar. Quizás, si no lo menciona, no tiene herederos o no tiene hijos involucrados en la empresa o familiares cercanos que se hagan cargo de la empresa y quizás está en una situación de esas muy comunes de empresas que crecen muchísimo, en donde la empresa no tiene vida propia, y a eso me refiero cuando digo que si el dueño no está allí todos los días, la empresa no funciona. Eso es que no tenga vida propia. Que tenga vida propia es que si él se va 3 semanas o se enferma o se retira o quiere tomarse unas vacaciones de mes y medio, como ya lo hacen algunos de mis clientes más exitosos, entonces que la empresa siga funcionando bien, que tiene una estructura gerencial y administrativa que soporte. Ahora, esa estructura gerencial o esas personas que van a administrar la empresa pueden ser socios o pueden ser no socios. Tengo de hecho el caso de un par de clientes en donde los gerentes, los administradores no son socios. Ellos reciben un salario muy bueno mensualmente, con muchos privilegios y con unas regalías semestrales o anuales que se calculan sobre la base de las utilidades de la empresa y no sobre las ventas, que permiten lograr un mayor compromiso y a un premio por un desempeño excepcional que hace que la empresa se pueda dejar en manos de gerencias que no son socios. También existe la figura de los socios. Ahora, ¿cuáles socios? Porque si estoy buscando una persona que tenga mi edad o que haya trabajado conmigo durante 25 años en esta empresa y lo quiero convertir en socio para yo retirarme, tengo que hablar muy seriamente con él, porque posiblemente él también quiera retirarse y tal vez no tenga la misma energía que yo quisiera que tenga o la que estoy buscando en alguien que se haga cargo de la empresa de aquí a los próximos 5, 10 o 20 años. Así que si quiero renovar la estructura administrativa para poder yo retirarme de la empresa y darle vida propia, quizás la mejor opción no sea un socio. Siempre me voy a inclinar por los socios operativos, socios que tienen derecho a una posición de alta confianza dentro de la empresa, en la cual delegó un negocio o una empresa completa, y que van a recibir incentivos, regalías o bonificaciones en función de las utilidades y no de las ventas. Eso me permite que una persona que se incorpore a la empresa va a buscar vender más, pero también va a buscar a generar más ganancias y va a buscar que esas ganancias se conviertan en riqueza, es decir, que las ganancias se conviertan en flujo de caja. Por eso, en este caso, este empresario que tiene más de 25 años, la primera pregunta es si él se va a sentir bien dándole un porcentaje de acciones a una persona para que venga y se comprometa a la empresa. Algo que he visto que hacen mucho las grandes empresas es que le hacen una oferta de un incentivo anual, por una parte en efectivo que se paga en función de las utilidades y por otra parte en acciones. Es decir, los van convirtiendo en dueños de la empresa a través del tiempo, y eso hace que haya una mayor fidelización. Pero debemos estar claros con una recomendación que he repetido en este video y en todos los anteriores relacionados con socios de negocios. Debe estar muy claro qué pasa si esta persona se va y a mí me interesa que él me devuelva las acciones. Bueno, ahí surge la recomendación de implementar
probablemente, y esto tienes que verlo con tus abogados, de un contrato de recompra. Listo, con esto doy por terminada la segunda parte de este video, donde he respondido 12 de las preguntas más frecuentes que me vienen haciendo sobre socios de negocios. Antes de dejarte, te quiero invitar a formar parte de Meridian Academy, una academia de negocios donde compartimos conocimientos prácticos, información útil y herramientas que puedas usar para convertir tus negocios en una gran empresa. Te dejo el link en la descripción de este video.